Me gustaría orar, una vez que estamos ya en nuestro contexto. Padre, gracias por la vida, gracias por el amor, por la fe, la esperanza. Gracias por la paciencia que nos permites experimentar y fortalecer, hallando en nosotros esa obra cabal y completa. En esta mañana, Señor, nos encomendamos a ti, te pedimos que tu unción, te pedimos que tu presencia sujete, sostenga, bendiga nuestros corazones y que en la savia, en el alimento que encontramos en tu palabra, podamos ser fortalecidos por tu gran misericordia y tu gracia. Honramos, glorificamos tu nombre, ese es todo el propósito, todo el deseo. Es toda la razón que nos ocupa, ayúdanos a poder llevarla a cabo en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, volvemos a nuestro contexto, como hemos dicho. Estamos entre el versículo 10 y el versículo 18. Hemos iniciado un pequeñito desglose para poder continuar extrayendo, ¿no?, toda la verdad y toda la vitamina espiritual que aquí podemos encontrar. Me gustaría apoyarme en el final del sermón de Paco, de Francisco, como yo le llamo. Hemos podido escuchar un sermón con contenido, con fundamentos, y eso es muy importante. Siempre que todo lo que nos prediquen, que todo lo que nos enseñen, Dios nos permita asentarlo sobre su propia verdad, sobre quién Él es, sobre su propia palabra. Eso siempre nos hace bien. Y en este sentido, pues de ahí venimos, ¿verdad? De una verdad sólida, de una enseñanza sólida, y de esas últimas palabras del propio apóstol cerrando esta epístola, en que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con ese amor inalterable. Bueno, eso es fundamental, ¿verdad? Este amor inalterable. Cuando Paco estaba exponiendo acerca de esta iglesia que unos 35, 40 años después de esta carta y hablada en el propio libro de Apocalipsis por Juan, podemos ver que se llega a experimentar un enfriamiento. Ese enfriamiento es algo que debemos de tener muy en cuenta en los tiempos donde hoy estamos, donde hoy vivimos. Nos han alcanzado siglos, nos han alcanzado tiempos malos, estamos absolutamente inmersos en un presente siglo malo, nos han alcanzado esos tiempos difíciles y hoy más que nunca tenemos que tener nuestros sentidos espirituales bien abiertos, nuestro corazón bien atento, debemos de estar muy firmes, fortalecidos en la base que es el Señor Jesús, para no ser movidos fácilmente, para no ser como esas olas del mar llevadas de aquí para allá, hombres y mujeres de doble ánimo que ignoran, como digo, las artimañas, las maquinaciones de Satanás. Pablo enseña aquí donde claramente dice esa expresión en el 4:27, no deis lugar al diablo. Se nos ha estado diciendo acerca del sinfín de enseñanzas que hoy, sencillamente con un pequeño toque, un smartphone, podemos recibir. Predicadores a la carta, una amalgama de enseñanzas que muchas veces ni tan siquiera estamos entendiendo de dónde vienen y que a veces vienen solapadas porque un falso maestro, un falso pastor, una falsa enseñanza no es tan fácil de discernir. Por eso se llama falsa, porque tiene un parecido con la verdadera.
Hay hermanos y hay hermanas que toda su espiritualidad la basan en relaciones telemáticas, informáticas, online. Tienen pastores online. Eso está destruyendo la iglesia. Está trayendo divisiones al cuerpo de Cristo. Está deformando la doctrina porque ya no sabemos a quién oír. Ya no sabemos a quién atender. Ya muchas veces no sabemos ni quién dice la verdad. Hay grupos cristianos, cuando nosotros hablamos de cristianos, dicen que hay unos 2.000 millones de cristianos en el mundo. Pero, ¿qué cristianos? Cristianos de diferentes denominaciones, de diferentes nombres. Y muchas veces con fundamentos absolutamente contrarios a los principios que nosotros amamos en la palabra. Ese cristianismo bíblico, del cual nunca debemos de movernos. Hay grupos que tienen una doctrina maravillosa, interesante, atrayente, con una forma muy técnica, con una forma muy amable, pero en el fondo no hay base espiritual. Yo quiero animarte a que dejes de edificarte a través de tu tableta, de tu iPhone, a través de y no tengo nada en contra de ordenadores, ni del buen uso, ni de las bondades que los adelantos técnicos traen a los tiempos donde vivimos. Gracias a Dios, hoy podemos estar hablando a muchas personas telemáticamente. No estoy hablando de esto, estoy hablando a aquellas personas que han reducido su vida en la iglesia, su presencia entre los hermanos, a una relación a través de un smartphone. Esto es lo que realmente está trayendo efectos insalubres, efectos nocivos que afectan a ese amor inquebrantable a Jesucristo. Él es suficiente. Su palabra es suficiente. Dios es suficiente. Y la iglesia solo le necesita a Él. Y en Él todo lo demás. Todo el cuerpo que se expresa, toda la enseñanza que escuchamos, el sentido de la iglesia, el sentido de los ministerios, el sentido de los hermanos, el sentido de la familia de la fe, para poder tener esa fortaleza espiritual. Entonces, ahora quisiera citar un texto, y desde ahí volvemos, que es en la primera carta de Pedro, para que lo leamos y después vengamos aquí. No quería yo descuidar. Tenemos el amor inalterable. Ahora dice el apóstol Pedro, para dar, como digo, un apoyo e ir hacia la enseñanza que nos ocupa. En su primera carta, en el primer capítulo, él te va a decir estas palabras: para aquellos que hemos sido escogidos según la presciencia divina, santificados por el Espíritu, rociados en la sangre de Jesús para obedecer. Y ahora dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que de su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para una salvación, por medio de la obra poderosa de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia imposible de ser contaminada, imposible de ser corrompida, imposible de ser marchitada. Este es el amor inalterable. Este es el significado de nuestra herencia. La herencia no puede diferir del amor, porque es el mismo Dios quien realmente la expresa a través de quién Él es y a través de aquello que nos da. Por lo tanto, la salvación es la perfecta expresión del amor de Dios por los pecadores. Esta herencia es una herencia incontaminable, incorruptible e inmarcesible, que está reservada, guardada en los cielos, para vosotros, para nosotros, para ti, hermano, para mí, que somos guardados por el poder de Dios mediante
la fe, obteniendo este fin, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, pero ahora Pedro nos va a decir que lo tenemos todo, que el Señor nos lo ha dado todo, que le tenemos a Él, que hemos recibido una salvación perfecta, que tenemos una herencia perfecta, absolutamente imposible de ser afectada ni disminuida. Pero ahora te va a decir, aunque ahora tú te sorprendes porque es necesario que tu vida pase por diferentes pruebas. Entonces es el apóstol quien lleva toda la grandeza de la verdad a nuestra realidad presente, a nuestra vida presente, a nuestras inquietudes, a nuestras dificultades, a nuestras enfermedades, a aquellas cosas que no conseguimos ver como nos gustaría, a esa batalla interior que debemos de eliminarla por completo, disuadirla por medio de este principio fundamental de seguridad en cuanto a esa herencia perfecta. Pero ahora, claro, la iglesia de Éfeso tuvo que andar este camino. Y ese camino empezó a enfriar su corazón. Todas estas doctrinas agresivas, insidiosas, están enfriando muchas veces la obra donde nosotros vivimos. Tenemos 40 años de existencia y contamos muchas cosas buenas, muchas cosas que la gracia de Dios nos ha permitido. Hemos podido llegar hasta aquí, en muchas cosas hemos mejorado, pero a la vez también hay otros peligros para nuestra iglesia, que tiene que ver con nuestro fortalecimiento, con nuestra seguridad, con nuestro posicionamiento, con nuestra firmeza, porque va a ser tremendamente agredida por los principios, por las huestes, por las acciones del Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, Satanás, con todas sus huestes. Estamos sometidos absolutamente a una presión que muchas veces no concebimos, no entendemos la magnitud. Cuando leemos en Apocalipsis como el dragón, que es un nombre para Satanás, arrastra con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo, nos está hablando de todas las huestes demoníacas, nos está hablando de todos los principados, de todas las potestades de maldad en las regiones celestes. Nosotros estamos pasando por el valle de la sombra, por el valle de este mundo, pero seguros en nuestro pastor, en aquel que es mi pastor y por lo tanto nada falta. Él es suficiente para mí. Pero yo vivo pruebas. Yo todavía soy débil en mente y en pensamiento. Todavía las tentaciones me afectan. Pero yo tengo que saber equilibrar este asunto. Y entonces cuando puedo equilibrar este asunto, entonces puedo ver esta herencia. ¿Y cómo veo esta herencia? Porque la he recibido por fe. Amén. Amén. La tengo por fe, pero mis ojos físicos no la ven. Pero ¿dónde fundamento esta herencia? En aquel que es heredero de todo. ¿Quién es heredero de todo? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Dios hecho carne. El Dios, el Hijo por el cual hoy el Padre nos habla. Él es el heredero de todo. ¿En virtud y en base a qué? A su muerte, a su obra consumada de redención en la cruz del Calvario. Y si Él es el heredero, y si yo soy hijo de Dios, entonces, ¿qué soy? Heredero y coheredero. ¿Con quién? Con Cristo. Pero soy coheredero, ¿en qué sentido? Si juntamente padezco con Él. Esta es la vida. Para que también juntamente sea resucitado con Él. Esto es lo que enseña Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8, verso 17. Y cuando llegas al verso 18 dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, las diferentes pruebas que están llevando mi fe a ese alfarero que siendo más preciosa que el oro,
que aún es probado por fuego, entonces sea hallada en honra, gloria y alabanza cuando Jesucristo sea manifestado. A ese Jesucristo que le amamos sin haberle visto y en el cual nos gozamos con un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Tengo por cierto que las aflicciones, las que el Señor permita de este tiempo presente, no son nada comparadas con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar o ha de manifestarse. Esto mismo enseña Pablo. Cuando tú vas al capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios y llegas al verso 17 y 18, dice claramente que esta leve tribulación momentánea no es comparada con la gloria venidera, porque nos produce un cada vez más excelente peso de gloria. Amén. Entonces tú estás ahí, el Señor nos tiene en su balanza y estamos pesando en gloria. Cada día que vivimos estamos pesando en gloria. Cada entendimiento que añadimos a nuestra fe estamos pesando en gloria. Cada uno tenemos una vida individual, pero a la vez tenemos una vida colectiva. Somos templos del Espíritu, pero soy templo del Espíritu, pero somos templo del Espíritu. Y en la medida que yo voy pesando más en gloria, afecto a todo el entorno donde yo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque estoy centrado en aquello que yo peso. Estoy centrado en aquello que Dios es. No tengo que preocuparme por dietas. No tengo que preocuparme por esos estereotipos exigentes para que el mundo me acepte. Si soy gordo, si soy bajo, si soy demasiado alto, si tengo las piernas cortas, el mundo siempre nos confronta con sus modelos mundanos y diabólicos. Pero el Señor nos ha creado de nuevo en Cristo Jesús. Llevamos la imagen del Hijo de Dios y esa imagen será la que tendremos en la gloria venidera. Seremos semejantes al Hijo, entendiendo la gran diferencia de quién Él es y que nosotros somos el fruto, el resultado de su aflicción. Entonces, ¿cuánto pesas, hermano? ¿Qué vas a poner en la balanza? ¿Doctrinas? ¿Qué le vas a decir a la balanza? Soy de aquí, soy de allá, vengo de la Reforma, soy luterano, soy del Celta, soy del Barcelona. ¿Qué vas a poner ahí? Solamente hay un peso. Y Belsasar lo supo. Cuando aquella noche reinaba sobre Babilonia, cuando aquella noche se sintió el hombre más seguro y más poderoso del mundo. Y por los propios conductos de la gran Babilonia estaba entrando un imperio persa para derrotar al gran imperio babilónico fundado por Nabucodonosor. Y aquella noche un profeta llamado Daniel le dijo: Belsasar, pesado has sido en balanza y has sido hallado falto. ¿Por qué? Porque has tentado, porque has desafiado, porque te has reído del Dios de la Biblia. Entonces, vuelvo a repetir, nuestro peso es en gloria. Y ese peso de gloria lo tenemos que vivir por medio de las pruebas, que cada día lo que están haciendo es fortaleciéndonos, calentándonos para no sufrir la frialdad que a veces el tiempo trae. Yo he vivido tiempos de frialdad. Aquí en esta mañana me he encontrado con muchas personas que me han hablado, me han saludado, les he preguntado y me han dicho: he ido, he vuelto a venir, me he vuelto a ir. Hay muchas personas que todavía no han encontrado una estabilidad espiritual, emocional,
una estabilidad en cuanto a la fe, hablando espiritualmente. El Señor te tiene hoy aquí para esto, para que puedas descansar en Cristo Jesús, para que puedas ser salvo por Cristo Jesús, para que puedas entender su gracia, aplicarla a tu propia vida y ser un hombre feliz en Cristo Jesús. Eso es una realidad que tenemos que entender, porque la frialdad nos acecha, el enemigo nos acecha. El enemigo, cuando el escritor de Hebreos está hablando en el capítulo 6 a aquellos hombres que les ha dicho que hay muchas cosas que decir, pero se han vuelto tardos, se han hecho perezosos. La pereza entró en la iglesia, la pereza viene a nuestra vida. La pereza nos acomoda y nos conforma a nosotros mismos y hace que perdamos de vista los principios de ese primer amor con el que hemos empezado. Pero seguimos sirviendo, seguimos trabajando y no nos damos cuenta de la frialdad. Porque la frialdad está socavando nuestra vida y cuando se manifiesta, en muchos casos, estamos en una situación crítica. Y el escritor de Hebreos les está diciendo esto, debiendo ser maestros, todavía tenemos que tomar leche. ¿Y la leche para quién es? Para los recién nacidos. Para los maduros es el alimento que. ¿Y quiénes son los maduros? Los que tienen el ejercicio continuo en su propia vida del discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Y en el siguiente capítulo, él les va a decir esto. Dios no es injusto. Verso 10 del capítulo 6. Dios no es injusto para olvidar tu trabajo, para olvidar la obra de amor que habéis hecho, que has hecho, como esa iglesia de Éfeso, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero es que el escritor les está tratando de decir algo. ¿Y qué les dice después? Pero es necesario que cada uno de nosotros mantenga la misma solicitud, la misma actitud para tener una plena certeza de esperanza. ¿Qué había pasado? Que habían enfriado su amor. Se habían vuelto perezosos, aun cuando seguían sirviendo. Y el Señor le dice, no, por favor, estoy valorando la obra, soy justo contigo, pero recuerda que tienes que mantener esta misma actitud. ¿Para qué? Para una plena certeza de herencia, de esperanza, para poder vivir en esta salvación maravillosa que el Señor nos ha otorgado, para no volvernos perezosos. ¿Hay aquí alguien que se apellide Pérez Oso? Para que no te hagas un perezoso. ¿Sabes? El animal, el perezoso, se pasa la vida durmiendo. Y es feliz durmiendo, pero es así. El Señor lo creó así al animalito. Pero eso aplicado a nosotros no es bueno. Sino que imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia alcanzan las promesas. Amén. Muy importante. Volvemos a los Efesios. Yo le diría, allí tenemos. Me iba a quejar Antonio de que no hay reloj, pero el error era mío, que no lo había visto. Bueno, seguimos. Entonces vemos que el apóstol está tratando de concluir, como hemos dicho, esta sección ya práctica, que comenzó en el verso 1 del capítulo 4, y estamos ya yendo hacia este fin, que lo hemos concluido en el verso 24, en el buen sermón que Francisco nos ha
compartido. Entonces él ahora, recordamos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Como consecuencia de lo que hemos aprendido, recibimos las fuerzas en el Señor y recibimos el poder de su fuerza. Esa fuerza, como dice 1.19 de esta misma epístola, esa supereminente, ese supereminente poder de Dios, ese poder que levantó a Cristo y ese mismo poder que nos ha levantado a nosotros. Si recordáis, hemos estado hablando acerca de la importancia de tener un entendimiento en cuanto a la acción pasiva en nuestra propia experiencia. He recordado, por favor, que no estoy asomándome a una enseñanza que trate de disminuir el esfuerzo, el corazón, las ganas, la vida, el ejemplo, todo eso, por favor, que va por delante, eso siempre tiene que estar incluido. Pero hay una parte de nosotros que lucha, que batalla, que pelea, que está muy inquieta y que necesita recibir las fuerzas del Señor, el poder de su propia fuerza. Y ahora me gustaría poder citar algún texto más para poder entrar en ese vestirnos, si hoy tenemos tiempo. Vamos un momento a la segunda carta de Timoteo, para después ir un momento al libro de Josué. En la segunda carta de Timoteo, ya lo hemos citado ayer, vemos un ejemplo maravilloso de este verso 10, de este capítulo 6 de la carta a los Efesios, en un paralelo perfecto en la segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 17. Estamos haciendo un paralelo, estamos en un texto que nos está hablando de lo mismo, para poder, como digo, extraer todo el alimento espiritual. Pablo ya no tiene, como he dicho ayer, nada más que escribir, ya no hay salidas de esta cárcel. En su primer encarcelamiento él planificó visitas, incluso a lugares, y pudo ir, pero aquí ya no hay más visitas, ya no hay más cartas, ya no hay, el ministerio terrenal se acaba. Este es un momento importante, tenemos que ponernos en los zapatos de este apóstol, en la experiencia de este apóstol, este hombre, como se nos ha dicho, equilibrado en cuanto a la fe. El apóstol de la incircuncisión, nosotros, siempre digo, tenemos mucho que agradecerle porque él fue el llamado para un evangelio que llegó a nosotros, los gentiles. ¿Has dado las gracias por el apóstol Pablo? No oímos esa oración, ¿verdad, Señor? Gracias por el apóstol Pablo. Lo digo muchas veces, pero no la llego a oír. Dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Allí estaba el Señor como en los amigos de Daniel, ¿verdad? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Dice, así fui librado de la boca del enemigo. No di lugar al diablo. En una condición precaria, extrema, en una condición imposible de cambiar en cuanto a la propia experiencia, él nos habla de que tuvo fuerzas, de que el Señor estuvo a su lado y que le libró de la boca del león. Ahora vamos al capítulo 14 de Josué y ahora se van a animar mucho conmigo el grupo senior. ¿Quiénes son los senior aquí en esta mañana? ¿No hay senior? Los seniors son los de 60 para arriba. ¿Hay aquí seniors? Nunca. Algunos ya tenemos que ir apuntándonos a excursiones del inserso. Ahí todos son términos que ayudan a entender. Bueno, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado, fortaleciéndome
y librándome de la boca del enemigo. El león rugiente que busca a quien devorar en todo el pueblo cristiano. Cuando tú lees el versículo 1 y te pones únicamente en contexto, no vamos a leer todos los versículos, no tenemos tiempo ni es ahora el momento. Lo primero que observas, y ahora esto va a ser un gran aliciente, un gran ánimo para las generaciones más jóvenes, seniors y jóvenes. Dice así: esto, pues, es lo que los hijos de Israel tomaron por herencia en la tierra de Canaán. Hasta aquí. Hasta aquí la lectura. Bueno, ahora ya nosotros tenemos en mente lo que Pablo nos ha enseñado en esta carta a los Efesios. Nos ha enseñado que tenemos que fortalecernos en las fuerzas de Dios, en el poder de Dios, y que vemos claramente que en ese fortalecimiento nos podemos vestir de una armadura con el propósito de poder hacer frente a esa lucha que no es con carne y sangre. Las palabras, la frase, la expresión carne y sangre es una expresión antagónica con aquello que es espiritual. Algo antagónico es algo totalmente diferente, opuesto. Entonces nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento vemos a un pueblo que está batallando contra carne y sangre y que busca una heredad física, un territorio. Esa fue la promesa que Dios dio a Abraham. Le prometió una tierra física, la tierra de Israel. Como se nos ha dicho hoy, esa tierra donde un día el Señor Jesucristo reinará en el reino milenial 1000 años. No es ahora el momento. Esa es la promesa absolutamente incondicional dada a Abraham. Este pueblo tuvo que pelear por esta herencia, pero peleó con espadas, con escudos. A veces ni espadas tuvieron que forjar armas, pero son un tipo de la pelea espiritual nuestra. Pero nosotros somos, Paco, un pueblo celestial que busca una tierra celestial. El pueblo de Israel era un pueblo terrenal que buscaba una tierra terrenal. Y en el tipo entendemos la enseñanza. Entonces, teniendo esto en nuestra mente y despiertos, es importante, Jeremías era un despertador, hay un ministerio. Su ministerio tenía que ver con el almendro, con el despertar de la primavera. Hay que dar muchas gracias a aquellos que nos despiertan. Cuando empezamos a perder el sentido, teníamos que tener cámaras para ver nuestras caras en esos momentos. Entonces diríamos: Señor, permitirme solamente una digresión del tema. Recuerdo una vez oyendo predicar a Pablo Anderson, vive todavía, un hombre muy mayor, y yo estaba como en la cuarta fila, ahí donde se encuentra esta señora con gafas, no sé su nombre, perdonen. Y el hombre estaba enseñando, y yo estaba sintiendo como me estaba cayendo para el lado derecho. Así. Y cada vez más, y cada vez más, hasta que al final todo mi cuerpo fue vencido, y pegué esos cabezazos o cuando nos dormimos sentados, que después pensamos que por qué nos duelen las cervicales. Ahí tenemos esos gestos de tensión, ¿verdad? Y ahí estaba yo así. Y el hombre con mucha humildad dice: vamos a tener paciencia con los hermanos que les está venciendo el sueño. Y en ese momento me entró al corazón esas palabras, me despertaron. Sentí una vergüenza terrible, porque sentí que todo el mundo me había visto, todo el mundo se había dado cuenta. Y te digo una cosa, hasta el día de hoy guardé esa experiencia para no dormirme en los sermones. Me ayudó. Por eso hay que dar gracias a los que nos despiertan. Muchas gracias. Entonces vemos la tierra, el pueblo,
nosotros luchamos contra entes espirituales, no contra carne y sangre, pero adquirimos enseñanza y fuerza de estos ejemplos que son tipos de lo que en el Nuevo Testamento encontramos explicado y mucho más perfecto. Entonces dice así: tomaron por herencia, en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron. Aquí está la generación joven: Eleazar, Josué y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Dice, y ahora empieza a llevar a cabo una heredad, pero tú observa, ¿quién es Eleazar? Es el hijo de Aarón. ¿Quién es Josué? Es el sucesor de Moisés. Entonces, aquí tenemos una generación administrando la obra, como aquí en esta mañana. Aquí podemos ver confluir los seniors, evidentemente, y los más jóvenes. Y Dios va a hacer un tremendo milagro donde va a poder hacer una transición, donde si el Señor no viene antes por su iglesia, y ya nos vamos todos de aquí en la traslación, en el rapto, en el traslado, en el cual creo con todo mi corazón. Si no es así, los más mayores nos despediremos. Y los más jóvenes, estáis aquí. Seguiréis con la responsabilidad. ¿Pero qué responsabilidad? ¿Es nueva la responsabilidad o son las palabras que Dios dio a Moisés? ¿Qué se está recordando aquí? Se está recordando un principio bíblico. No cambia la Biblia por muy modernos que seamos. La palabra de Dios, si algo tiene, es que trasciende a los tiempos. No es afectada cronológicamente, porque es una palabra que está en un tiempo querós, en un tiempo perfecto. Siempre es correcta, siempre es presente, siempre es activa, siempre es poderosa, siempre influye, no envejece. Nosotros sí, estamos sujetos al proceso de la oxidación, pero la palabra de Dios no. Y aquí están estos hombres que son la siguiente generación repartiendo una tierra a aquellos que pudieron con sus ojos experimentar la promesa de Dios, donde había muchos recuerdos, 40 años dando vueltas, incredulidades, muertos por el camino, pero la palabra de Dios se cumplió. Se cumplió en María, se cumplió en Moisés, se cumplió en Aarón, se cumplió en Josué, se cumplió en Eleazar y se cumplirá en ti y en mí. Todo lo que Dios promete no depende de nuestra fe, ni de nuestra creencia, ni de lo que nosotros pensemos. Todo lo que Dios dice se cumple y es verdad. Yo quiero abrazar este entendimiento. Entonces, sobre este fundamento vemos que el Cronos es implacable. El Cronos es implacable, el espejo nos delata, el pelo se pone blanco, las arrugas emergen, lo que antes era una bola de músculo empieza a salir el músculo por aquí para abajo, empieza a haber unas cosas que nos sorprenden y claro, los más jóvenes están muy tranquilos, pero llegará, todo llega. Menos mal que allí tendremos un cuerpo todos glorioso. Pero cuando llegamos al verso 6, ya hemos saltado este momento de transición y de comunión generacional. Entonces vinieron los hijos de Judá y vinieron a Josué en Gilgal, ese campamento, ¿verdad?, donde tantas veces pudieron experimentar bendiciones. Ahí fue la primera circuncisión y la primera Pascua, posterior al fin de la etapa en el desierto. Ahora dice, ¿quién vino ahí? Caleb. ¡Wow! Ahora ya están los seniors presentes. Ahí viene Caleb. Este hombre era un ceneceo.
pero era de la tribu de Judá. O sea, es un tipo de persona como nosotros. No pertenecíamos a la promesa, al plan, éramos ajenos a todo, pero el Señor, por su gracia, nos injertó. Y hoy somos hijos con la potestad y los derechos que esa gracia nos da, con toda la esperanza y toda la promesa que Dios nos da. Y ahí llega este hombre y le dice a Josué, que era un compañero, un hermano en la fe, y le dice: tú sabes qué importante es dirigirte a alguien que sabe. Eso es importante, porque a veces hablas a personas que se te quedan mirando y dices: déjalo. ¿No? ¿Te ha pasado esto? Es decepcionante, pero también hay que saber entenderlo y vivirlo en nuestro corazón. El Señor Jesús le pidió a Pedro, a Juan y a Jacobo una horita de vela. Estar despiertos en su momento más duro, previo a la cruz, donde todavía el Padre le ofrecía compañía de los suyos, fortalecimiento por el Espíritu, los ángeles, todo el equipo espiritual que Dios tiene a su favor y a nuestro favor estaba ahí con el Hijo. La cruz fue un lugar de soledad, donde solamente su única suficiencia, como Dios y como hombre, le pudo sostener por ser sin pecado. Pero Él les pidió una hora. ¿Y qué obtuvo? Nada. Nada. Nosotros no hemos sido muy diferentes, ¿verdad? Cuando a alguien le ves con todo el cariño del mundo y te diriges a él y le dices: tú sabes, y te encuentras que hay un vacío terrible. ¿Y por qué hay un vacío terrible? No debería de haber un vacío terrible. Se nos ha hablado de una iglesia, se nos ha hablado de un amor, se nos ha hablado de una relación, de una comunión, de un vestirnos de amor. Todo eso está muy perfecto técnicamente. Pero en este momento yo te puedo decir: tú sabes, tú estás conmigo aquí en este momento. ¿Me estás ayudando a sostenerme en Cristo? Entras en una comunión, en la propia presión, tensión, en la batalla espiritual que aquí vivimos, que sin embargo se está librando en el cielo por el bien de las almas perecederas, por el bien de la salvación de los pecadores. Tú sabes dice mucho, hermanos, porque a veces nos encontramos con el vacío de nada. La nada es muy triste, es muy dolorosa. Por eso nosotros no tenemos fe en la nada, tenemos una fe que es la convicción de lo que esperamos, la certeza de lo que no vemos. Tú sabes cuánto nos dice esto, ¿verdad? You know, in English. Un pronombre y un verbo y una interrogación. Y a veces tengo que mirarte a los ojos y decirte: no estoy contigo. Esto es un momento importante, ¿te imaginas? Josué era el líder, era el hombre que tenía la preeminencia y en cierta manera la responsabilidad espiritual de este pueblo. Moisés ya no estaba. Y Caleb era un compañero de camino. Pero es Caleb quien le dice a Josué: tú sabes, qué bueno es, ¿verdad? Cuando tú te acercas a un pastor y le dices: tú sabes, y él tiene un corazón para ti. Esto es amor. Ese capítulo de Corintios que tanto hemos escuchado hoy, esa primera carta, ese capítulo 13, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Una iglesia muy jactanciosa y orgullosa en dones. Peleaban por los dones, peleaban por los ministerios,
competían por quién predicaba mejor, yo soy de aquí, yo soy de allá. Y Pablo les enseña que Dios en su gracia y en su misericordia no quiere que ignoren los dones espirituales, pero dice que a cada uno, a cada miembro, Dios le ha dado un don que tiene como objeto el beneficio, el provecho del cuerpo. O sea, tu don es para bendecirme a mí y mi don es para bendecirte a ti. O sea, la fortaleza que recibimos del Señor es para que a su vez fortalezcamos a otros, consolemos a otros, edifiquemos a otros, ayudemos a otros, sostengamos a otros por medio de esa gracia que opera en nosotros. Por eso Pablo les dice, al final, no ignoréis, pero os voy a enseñar un camino más excelente, el del amor. El del amor que sufre, el del amor que soporta, el del amor que todo lo cree, el del amor que todo lo espera, el amor que no es jactancioso, que nunca se alegra de la mentira, el amor que se goza en la verdad, el amor de Dios, porque es el amor inalterable, el que tengo que encontrar en ti y tú en mí si nos llamamos hermanos. Si no somos hermanos no puedo pedir esto. Jesús no podía pedir lo que no le podían dar. Él nunca pide lo que tú no puedes dar. Él siempre pide aquello que tú puedes dar, porque te lo dio antes. De lo recibido de tus manos, te damos. Tú nos amaste primero. Es muy clara la Biblia, muy clara, hermanos. ¿Os acordáis de Noé? Es un personaje conocido, ¿verdad? Pregonero de justicia, según Pedro, hombre de fe, que cuando nadie sabía de la lluvia, él preparó un arca con temor y con esa fe condenó al mundo por su incredulidad. Pero ¿te acuerdas cuando ya terminó el diluvio? Ese arca se asentó sobre tierra firme y el hombre empezó a labrar. ¿Te acuerdas? Y labró una viña y bebió del fruto de su trabajo y acabó un poco pipa, ¿no? Como decimos así, medio embriagado, medio borracho o borracho entero. Pero ya, ¿qué hacemos con Noé? Se terminó el ministerio de Noé. Ya no es el pregonero de justicia. Ya no es el hombre que condenó al mundo por su fe. La historia nos habla de él posteriormente, lo cual eso tiene que hablarnos. Para entender las verdades, no estoy animando a nadie a beber ni a jactarse de beber alcohol, no, por favor. Pero vemos claramente en esa historia que está en el capítulo 9 de Génesis, verso 23, como hay un hijo que se llama Can, padre de este pueblo cananeo, que ve a su padre desnudo y no le da una solución. Se da la vuelta y ¿qué hace? Va a contarlo a otros. Mira lo que he visto. ¿Esto te recuerda algo o no? Cuando suenan rumores de la gente, oye, ¿sabes lo que ha hecho este? ¿Sabes lo que ha hecho? Oye, ¿sabes? Mira, y dice que es pastor. ¡Wow! Mira, tal. Desnudez pura por la gracia de Dios, por la bondad de Dios, por el amor de Dios, en el nombre de la misericordia de Dios. Ah, Señor, nos tienes que ayudar a entender. Pero son sus dos hijos, Sem y Jafet, sujeto, porque ahí el principio histórico ya nos está hablando de la enseñanza espiritual. De Jafet venimos todos los europeos y de Sem vienen los semitas, de Sem vino Abraham. ¿Qué hicieron? De espaldas, en un amor entendido que cubre faltas, en un amor entendido que persuade al pecador de su mal camino,
¿Te recuerdas Santiago 5:20, primera carta de Pedro 4:8? Recuérdalas. Tú tienes, hermano, que tener la Biblia aquí en tu corazón. Vendrá un día que no tendremos ni el testimonio escrito de papel porque nos lo van a quitar de las manos. Vamos a morir por la fe en Cristo. Esta persecución viene al mundo. Tú tienes que tener la palabra aquí por el Espíritu Santo. Eso es lo importante. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vivimos? Esos hijos cubrieron a su padre. Ese fue Caleb diciéndole a Josué, tú sabes. ¿Te imaginas que Josué le dijera, a estas alturas me vienes con esta? ¿Pero cuántos años han pasado? Eso lo dijo Moisés, pero ahora ya no está Moisés. Ahora estoy yo. Es tremendo, ¿verdad? Muchas veces he visto tantos cristianos débiles y estoy, como digo, tratando de traer vuestra atención que según el principio de Romanos 14, el débil ¿qué hace? Juzga. ¿Y el maduro qué hace? Menosprecia. Tanto tiene que pensar el maduro como el débil. Las dos cosas son equivocadas. Pero muchas veces llegan hermanos que vienen de lugares donde han aprendido muchas cosas y parece que molesta, ¿verdad?, el que digan que algo han aprendido en tal o cual lugar. Y lo primero que se les dice que es, no te olvides, no estás en La Coruña, no estás en Lérida, no estás en Zaragoza, esto es Alicante. Como si no nos hemos dado cuenta que estamos en Alicante. ¿No? Claro, estamos en Alicante. Si estuviéramos en La Coruña estaríamos con paraguas. Ya lo sé, ya me di cuenta que esto es Alicante. ¿Verdad? Y se produce un reseteo. El software hay que absolutamente resetearlo y ponerle otro software. Y acaban confundidísimos. ¿Por qué no saben al final ni lo que saben? Entonces al final, una vez me dijo Cristina, me hizo mucha gracia, ella es de expresiones muy cortas, sencillas, breves, a veces en su relación conmigo, y yo tengo que captar rápidamente la frase porque no hay repetición, ¿no? No hay repetición. Entonces ella me dice, entonces, ¿qué sabemos? Y digo, y ya no me vuelve a decir, pero yo tengo que entender, ¿verdad? Y ahora mi pregunta es, ¿tú qué sabes? ¿Yo qué sé? ¿Tú sabes? ¿Cuántas cosas se pueden sacar de una pregunta relacionadas con la enseñanza que estamos recibiendo? ¿Tú sabes? Tú sabes. Verso 6. Lo que Jehová dijo a Moisés. Dios nos tiene que guardar. Vienen tiempos que tenemos que estar muy despiertos. Tenemos que ser sostenidos en las promesas de Dios, palabras dadas a esta obra en sus comienzos. Satanás busca destruirnos y nosotros tenemos que ser fuertes, recibir fuerzas de Dios. Tú sabes lo que Dios habló aquel día en Cades Barnea. Tocante a ti, a mí, había una promesa por su fe,
por su entendimiento, por su falta de miedo a los gigantes, porque sabían que Dios les había dado esa tierra. Una fe entendida, transmitida de generación a generación. Verso 7. Yo era de edad de 40 años cuando escuchamos esas palabras. A la vuelta de nuestra experiencia juntos, espiando la tierra, y cómo pudimos traer noticias, cómo lo pudimos sentir en nuestro corazón. ¡Wow! ¿Qué le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? Ser de una misma mente, de un mismo propósito. El sentir era igual. Pablo decía de Timoteo, no tengo otro que sienta igual que yo. Es lo que estaba diciendo en ese contexto de Filipenses 2. No tengo otro. Es un alma gemela que siente lo mismo que yo siento. Qué bueno es que esto sea la relación que tenemos aquí, aun cuando no coincidimos en un lugar viviendo. Que esta sea la comunión en Cristo y que este sea el mismo sentir de nuestro corazón. Los dos llegaron con buenas noticias. Los dos dijeron podemos y los dos mostraron su fe. A uno el Señor le tenía reservado el ministerio de liderar. A otro el Señor le tenía reservado otro ministerio, ni mejor ni peor. Pero podemos ver en el verso 8 y mis hermanos, los que habían subido conmigo, no fueron del mismo sentir, no compartimos el mismo amor. Afectaron y desfallecieron el corazón del pueblo. Pero yo cumplí. Qué bueno este verbo aquí, ¿eh? Yo cumplí. ¿Y cómo cumplió? Siguiendo la palabra de Dios. Estamos terminando. Dice, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente, esa tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Esta expresión es cumplir plenamente. O sea, para que veas el alcance de lo que tú en Cristo puedes experimentar. Lo que es imposible por nuestras fuerzas se hace posible por la gracia de Dios para que a través de nuestra fe, a través de nuestra obediencia, sigamos en una manera completa. Cumplimos completamente. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dios nos ve a través del Hijo, Dios ve en nosotros al Hijo y en el Hijo ve la obra consumada y completa, antes, durante y en el final de nuestra trayectoria. Y ahora dice, el Señor me ha hecho vivir 40 años más. 45, más exactamente. Desde estas palabras, cuando andábamos por el desierto, y ahora yo tengo 85 años. Ahora viene el ánimo para los hermanos senior, ¿eh? Hemos andado hasta aquí, todavía vivimos, todavía
compartimos comunión con generaciones más jóvenes. Ahí está una clave importante de la idea de fortalecernos en el Señor. Y Caleb nos da esta clave. Y ahora él va a decir, dice, todavía estoy tan fuerte como ese día. ¿Hace cuánto? 45 años. Bueno, yo no creo que los años no hubieran hecho mella en la vida de Caleb. Los más fuertes podemos vivir, dice la palabra de Dios, pero el envejecimiento, como digo, es una realidad. Pero aquí estamos hablando de la vida interior, del hombre interior, de ese hombre del cual nos tenemos que vestir, ese hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad, ese hombre que se tiene que vestir del Señor Jesucristo, ese hombre que se tiene que vestir de amor, que es ese vínculo perfecto, ese hombre que se tiene que vestir de la armadura espiritual. Hace tiempo me hice unas analíticas y, como digo, los más viejos, yo recuerdo mis abuelos, no había lo que hoy encontramos en la medicina homeopática, y por favor no tengo nada que decir en contra de esa alternativa a la medicina convencional o tradicional. Pero he conocido abuelos, he conocido al papá de Paco, que toda su vida, su dieta, era buen embutido de Salamanca. ¿Es verdad? Pero eso hoy te lo quitan por el colesterol. Este hombre partió lomo, salchichón y jamón y vivió muchos años, ¿verdad? Hoy nos levantamos y empezamos a tomar vitaminas, vitamina A, vitamina B, vitamina D, vitamina C, porque queremos luchar contra el proceso de oxidación, ¿verdad? Y ahora ves mujeres, hombres, que te les quedas mirando a la cara y son muñecos de cera. Llevan todas sus arrugas aquí atrás, atadas, que mira, es más barato ponerte una pinza aquí. Mucho más económico que hacerte un lifting o ir a un cirujano estético. Pero ves que no son reales, no son normales. Yo el otro día observaba una pareja, ahora veo abuelitos y me veo también muy cerca ya de esa edad y se me conmueve el corazón, pero eran bien elegantes, estaban delante de nosotros y dije, mamá, mira, qué guapa y qué guapísimos, con todas sus arrugas, pero eran bien elegantes. Ahora te encuentras con personas que les ves de espaldas y cuando se dan la vuelta y dices, va, pues si tienes 70 años. No es consciente de que hay una realidad. Una vez el médico me dijo que tenía falta de vitamina D y me leía a tomar pastillas de vitamina D que compré, de estas que te mandan de Noruega, que ahí no hay sol y ahí necesitan mucha vitamina D, como en Galicia. Y de repente me hago la siguiente analítica y ¿sabes qué tenía? Sobredosis de vitamina D. Eso no es bueno. No es bueno, tenemos que tener el equilibrio. Y hoy, como digo, todo es una oferta. Una oferta que no puede vencer el proceso natural de la vida. Está establecido que el hombre nazca, que el hombre envejezca, en algunos casos, que el hombre muera y después el juicio delante del Señor. Por lo tanto, Caleb era un hombre mantenido espiritualmente, entendido espiritualmente y fortalecido espiritualmente, y ahora él dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza. Para la guerra, para salir y para entrar. Por lo tanto, y con mucha humildad,
entendido, dame ahora este monte. Hablamos de Hebrón, del cual todo siempre fundamentado en el fundamento de la palabra de Dios, que Jehová habló aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Señor estará conmigo y los echaré como Dios lo ha dicho. Tal era mi fuerza, tal es mi fuerza hoy. No depende de mi edad, depende del fortalecimiento del Señor. Amén. El Señor nos sostendrá y nos dará fuerzas hasta que cumpla su propósito con nosotros aquí, hasta que lleve a cabo todo lo que Él ha dispuesto, esas buenas obras que Él ha puesto para que anduviésemos en ella, convencidos de que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí hablamos de una tierra física, pero nosotros en la aplicación espiritual hablamos de la tierra de Beulá, de la tierra de la gloria, de la nueva Jerusalén, de los nuevos cielos, de la nueva tierra, donde habitaremos por la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que estás reclamando, hermano, lo que estás pidiendo, hazlo en el derecho que la gracia de Dios te ha otorgado por fe. Y por fe somos hijos de Dios, por gracia, y a través de la fe somos hijos de Dios. Mira cuánto amor te ha dado el Padre para que seas llamado. Por eso el mundo no sabe quiénes somos, en ese sentido, porque tampoco le conoció a Él. Pero cuando Él se ha manifestado, entonces nosotros seremos manifestados con Él. Y quien tiene esta esperanza rejuvenece interiormente. La tienda de campaña se está arrugando, pero el edificio creado por Dios en los cielos será intacto y glorioso por la eternidad. Amén. Que Dios os bendiga y podemos sencillamente inclinar nuestros rostros, poder tener un momento de oración. Ya el apetito apremia, el cansancio, las horas, pero el Señor es bueno, muy bueno. Entonces vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por el fortalecimiento. Gracias por esa maravillosa gracia que nos ha revestido de un hombre nuevo, pudiendo hacer morir al hombre de pecado, viciado, constantemente atosigado, influenciado por el Dios de este presente siglo malo. Satanás solamente puede usar y atentar en nuestra propia debilidad corpórea, la debilidad todavía de nuestra mente humana y carnal, por medio de aquellas tentaciones y ataques que buscan desviarnos de nuestra meta, de nuestro objetivo. Pero tú, Señor, has muerto en la cruz. Has establecido el fundamento de nuestra redención y has resucitado al tercer día y te has sentado a la diestra del Dios Padre con la majestad en las alturas. Tú eres nuestro bendito sumo sacerdote y a través de ti podemos venir comprendidos en nuestras debilidades para alcanzar una gracia oportuna en el socorro necesario.
Señor, aviva la palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, avívala por medio de la unción de tu Espíritu Santo. Haznos entendidos a través de la fe, fortalecidos en tu gracia, para saber que nada ni nadie nos puede apartar de ese amor de Cristo, que es en Cristo, el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede apartar de Él. Estamos seguros, como fue, hoy sigue siendo. Bendice a la generaciones jóvenes, hazlos temerosos de ti, humildes, entendidos de que la vitalidad no descansa en la juventud, que todo eso es apariencia, que todo puede cambiar. Ayúdales a imitar el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia les enseñaron el camino. Tu iglesia edificada, cada miembro edificado. Gracias por el amor que podemos sentir los unos por los otros. Gracias por poder estar firmes en ti. Creemos y hablamos. Esto es importante, Señor. Creemos, por tanto, hablamos. Bendice a este pueblo, bendice a cada alma aquí presente, cada hermano, cada hermana. Envía tu lluvia del cielo. Consuélanos. Ayúdanos en nuestra debilidad. Si en esta mañana hay alguna persona que no tiene a Cristo, en este momento yo quiero invitarte en el nombre de Jesús que puedas recibir a Cristo como tu Salvador, que no tientes más a la vida, a la suerte, al futuro, que hay una condenación, que hay un infierno para aquellos que desprecian la cruz. Si en esta mañana has sentido la necesidad de Jesús, toma esa decisión bajo la dirección, la guía y la unción que la gracia de Dios te da por el Espíritu Santo. Cristo murió por ti. Ven a Cristo, tal y como tú estás, tal y como tú eres. Arrepiéntete y cree. Y a tu iglesia, Señor, fortalécenos una vez más, para la honra y para la gloria de tu nombre.